Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante que a veces parece inusual y misterioso, pero vamos a estar hablando de nuevo nacimiento o de nacer otra vez. Y durante el mensaje vamos a entender qué es nacer otra vez. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, tiene el deseo People have the desire de poder gozar de esta salvación. to enjoy this salvation. Salvación significa estar salvo del peligro. Salvation means to be saved from danger. Entonces, cuando hablamos de la salvación, So when we talk about salvation, estamos hablando de que va a haber peligro, we're indicating that there is an existing danger, pero los que han podido ser salvos but that those who have been saved por la fe en Jesucristo, through faith in Jesus Christ, dice que serán librados that they will be delivered de la hora de la prueba. from the time of the trial. Para esto, hermanos, vamos a basar nuestra enseñanza And for this, we'll base our teaching en el Evangelio de Juan. in the Gospel of John. En el Evangelio de Juan habla acerca de un fariseo llamado Nicodemo. It tells us about a Pharisee called Nicodemus. Nicodemo, hermanos, era un fariseo, He was a Pharisee. era un principal de los judíos. He was a teacher amongst the Jews Y los fariseos existieron, hermanos, desde antes de Cristo. and existed from before Christ. Ellos ministraban en el segundo templo. They ministered in the second temple. Venían, hermanos, del reino de los griegos. They came from the kingdom of the Jews. Ellos implementaron la palabra en el tiempo que los griegos estaban helenizando el mundo. They implemented the world during the time of the conquest of the Greeks. Muchos judíos se adaptaron a la cultura griega, And many of them adapted to the Greek pero los culture. fariseos eran celosos de la palabra. But the Pharisees were zealous for the word. Por eso le decían que eran los kedushim. That's what they called Kedoshim, Kedushim quiere decir que estaban apartados which means they were set aside para dar la enseñanza to bring the teaching y enfatizaban mucho en la Torá, en los escritos and hebreos. to place emphasis on the Hebrew writings in the Torah. Cuando Nicodemo llega a Jesús, When Nicodemus comes to Jesus, llega, hermanos, con ese conocimiento de que estaba haciendo milagros. he comes with the knowledge of knowing that he was doing miracles. Para ese tiempo Jesús era muy conocido, By that time, Jesus was well known, de manera que Nicodemos lo conocía por todo lo que había pasado. and Nicodemus knew who he was by everything he had done. Y dice, hermano, la escritura que vino a Jesús de noche. But it says he came to him by night, Y se ha dado la idea de que vino en la noche, and again the idea that he came to him by porque night, como era fariseo, and that since he was a no quería Pharisee, tener problemas con los he judíos, wouldn't have issues with the que eran Jews, muy celosos. who were very zealous. Es aceptado. And that's acceptable. También, hermanos, se sabe que los rabinos And it's known that the se rabbis, reunían en las noches para tener el tiempo they would sleep at night to have the y time platicar. and to get together and speak. Cuando Nicodemo llega a Jesús, When Nicodemus comes to Jesus, le dijo, Rabí, mi grande, título que se les da a los grandes maestros. he called him rabbi, a title given to the great teachers. Jesús era muy respetado Jesus was well respected por toda la gente. by people. Y le dice, And he says, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. so Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these things that you do unless God is with him. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus answered and said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Vamos a pensar en esta mañana en este principio de nacer otra vez. So we'll focus on this principle of being born again, Vamos a pensar en esta mañana de nacer del agua, of being born from the water, nacer del Espíritu. being born of the Spirit. Cuando yo era joven y tomé en mis manos esta escritura, When I was young and took the scripture into my hands, lo primero que se me vino a mi the mente first thing that came to my era mind el bautismo, was baptism, que uno se tenía que bautizar. that one had to be baptized. Pero a través de los años But through the years, aprendí que no se trataba del bautismo, I learned that it wasn't about baptism. se trataba del conocimiento
de la palabra de It has Dios. to do with the knowledge of the Word of God. Por eso dice en la palabra de Dios que la fe viene por el oír. So the faith comes through hearing El oír and la hearing palabra de Dios. by the Word of God. Cuando habla que la fe viene por el oír, When it says that faith comes by hearing, quiere decir, hermanos, la fe significa obediencia, it means the faith is obedience. significa fidelidad, It means fidelity. significa lealtad. It means loyalty. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser leal a qué? So what are we loyal to? Si no tenemos ese conocimiento If we don't have the de la palabra knowledge de Dios, of the Word of God, pues no sabemos cómo guiarnos then we don't know how to be y guided. vivimos And so we desordenadamente live however we desire, porque no hay el conocimiento. because that knowledge is not there. Ahora, déjeme decirle algo, hermanos, Now, I will say this, que el milagro de la salvación that the miracle of salvation es algo que se opera is something that is carried out únicamente only por Dios by God y por la participación de cada individuo. and by the participation of each individual. Porque déjeme decirle que Nicodemo Nicodemus era un maestro de la ley. was a teacher of the law. Conocía bien las escrituras, He knew the scriptures, pero no podía alcanzar el entendimiento but he couldn't grasp the understanding para alcanzar la comunión con Dios. to be able to attain communion with God. Entonces, cuando él le pregunta al Señor, ¿qué necesito para entrar en el reino de los So cielos? when he asked Christ, what do I need to do to be saved? Rápidamente el Señor le dice, si no nacieres de agua y de espíritu, no Lord says, puedes ver el reino de Dios. If you're not born of water and the Spirit, you cannot see the kingdom of God. Y él dice, ¿cómo puede ser esto? He's like, well, how is this done? ¿Acaso puede el hombre entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? Can a man go back into his mother's womb and be born again? Imposible. It's impossible. Pero el milagro de la salvación se opera But the miracle of salvation is carried out cuando el hombre de Dios when the man of God escucha el mensaje de Dios hears the message of God, y por la gracia bendita del Señor and by the blessed grace of God, pone su espíritu en tu He vida places His Spirit in your lives para que entiendas so that we understand. el mensaje de Dios. We understand the message of God. Porque hay personas que saben mucho de There Biblia. are people who know a lot of Aún Bible. los abogados saben de Biblia. Even attorneys may Aún know los about the sacerdotes saben Bible. de Biblia. Even the priest may know about Aún the el Bible. diablo sabe de Even the Biblia. devil knows Bible. Pero ¿de qué les aprovecha? But for what benefit? Cuando no está el Espíritu de Dios, When the Spirit of God entonces sucede que no pueden ellos realizar is not there, then they can't carry entender out or el understand mensaje de Dios. the message of God. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo? Do you remember the Apostle Paul? El apóstol Pablo era un maestro, era un erudito en la palabra. The Apostle Paul was a teacher of Se the law. sabía completamente desde Génesis hasta He knew Deuteronomio from Genesis to Deuteronomy y más. and more. Pero no entendía, But he didn't pero understand. no comprendía. He couldn't get it. Estaba en el sentido contrario, He was in the contrary teniendo el sense conocimiento de la of palabra, having the knowledge of the word. estaba haciendo lo malo, He was doing what was estaba siendo wrong. un criminal, He was a criminal. estaba en contra de Dios. He was against God. Y ese ha sido uno de los problemas And this graves has been one of the problems de la iglesia en nuestros días. that afflicts the church in our day. Las iglesias están llenas, The churches are full muchas del conocimiento de la palabra, of many people with the knowledge of algunos con God, menos conocimiento, some with less knowledge. pero cuando no se ha logrado el milagro But when the miracle hasn't been de carried out, nacer otra and vez, that miracle of being born de ser again, una nueva of criatura, becoming a new de que creature, haya un cambio in that there is a en su change vida, in their lives, entonces el interés es mucho menor, then there's less interest. el entendimiento en la palabra es mucho The menor understanding of the word is less, y sucede algo, and hermanos, something happens. que las personas That people, se duermen, they fall que asleep, las personas no pueden tener comunión con people Dios can have communion with God porque la salvación es un milagro. because salvation is a miracle. Entonces esos dos requisitos So we see two que el requirements. Señor le dijo, es necesario que tú nazcas del agua y del espíritu, The Lord says you have to be born of the water and the Spirit, son importantes. and they're important. ¿Cómo poder nacer de nuevo? So how are we born again? Dice que es a través de la palabra, He said it's through the word, es a través del agua. it's through the water. El agua es un símbolo de la The palabra. water is a symbol of the word. El agua la palabra es un símbolo de la sabiduría de It's a Dios. symbol of the wisdom of God, O es la sabiduría de Dios. the wisdom of God. Isaías dice, Isaiah says, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que la siembra y pan al que come. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there without watering the earth, and making a barren sprout, and furnishing seed to the sower and bread to the eater, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. so will my word be which goes forth from my mouth. It will not return to me empty. Así es que la palabra, hermanos, The word significa el agua. is the water. Hay muchas personas que tienen poco conocimiento de la palabra. There are people who have little knowledge of the word of God. Entonces, cuando tienes poco conocimiento de la palabra, So we have little knowledge of the word, tienes poca fe. then you have little faith. Porque la fe viene por el oír Because faith comes from hearing la palabra de Dios. and hearing from the word of God. Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón de When the la word of God gente, is planted in the hearts of people, el Espíritu Santo de Dios then the Spirit of God siempre va a tratar con cada will persona. always deal with every person. Por ejemplo, For example, alguna persona está enferma, some people are sick, alguna persona está endemoniada, someone is demonized, alguna persona necesita de Dios. someone needs God. Habrá una palabra Will there be a word en donde van a leer en la in Biblia which they will go to the Bible, que dice que Dios dio liberación a los que estaban which says that He came endemoniados. to set the captives free? Las personas van a poder The reaccionar people will be able to react y van a decir, eso es posible para and mí, to say, yes, that is possible for me. es posible para ti. It's possible for Si you. puedes creer, If you can believe, al que cree todo le es so he posible. believes all things are possible. Entonces hay un milagro, hermanos, So there's a miracle, brothers, que sucede en la vida del ser humano. that takes place in the life of people. No sé si decirlo por desgracia o decirlo por mala suerte, I don't know if to say it's unfortunate or bad luck or que muchas personas, no es ni desgracia ni es mala suerte, it's neither one really, es porque las personas no están preparadas because people are not prepared para recibir to receive esa salvación. that salvation. La salvación, hermanos, Salvation es un regalo que viene de parte de Dios. is a gift that comes from God. No todos van a ser salvos, Not all will be saved. no todos van a ser redimidos, Not all will be redeemed. porque muchas personas no tienen ni el más mínimo interés Because some people are not even interested en recibirla. in receiving it. Entonces, ¿cómo Dios va a regalar a alguien So how will God give someone que no lo something quiere? who doesn't want it? Por eso digo el Señor, no le echen las peras a los Thus cerdos, the Lord said, don't cast the pearls to porque the las van a swine revolver con lo because sucio. they're going to mess it up. Entonces hay personas que no tienen el más mínimo interés en las cosas de So there are Dios. people who don't have any interest De in God's seguro que things. nunca van a tener la oportunidad. And they never have the Porque opportunity. cuando les piden la oportunidad, Because when the opportunity no les comes, interesa, they're not no interested. quieren dejar su forma de vivir, They don't want to stop the no way of quieren living. aceptar a Jesús como su They cannot Salvador, accept Jesus no Christ quieren as ni their creer Savior. siquiera They en lo don't que even want dice to believe la palabra de in what the Dios. Word of God says. Entonces el milagro So the miracle nunca va a suceder. will never happen. Y Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? He says, how can a man be born when he is old? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? He cannot enter a second time to his mother's womb and be born, can he? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus answered, truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of Lo que God. es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Así es que no te maravilles que te dije, te es necesario nacer Do otra not be vez. amazed that I say to you, you must be born again. Mi pregunta es siempre, hermanos, My question is always this. a las personas que vienen al Señor, The people that come to a God, las personas que se hacen miembros de la iglesia, the people who become members of the church, los que no han sido salvos, to those who are not los saved, llevamos a la salvación we lead them to salvation a través de la palabra, through the Word, a través del Espíritu del through Señor. the Spirit of God. Nosotros no podemos hacer nada. We can't do anything. La salvación está determinada por un Dios santo, Salvation is determined by a por un holy Dios God, poderoso, by a powerful que God, Él es el único que tiene el who is poder the only one who has the power para tocar el corazón de las to touch gentes. the hearts of people. Nadie puede hacer nada No por one ello. can do that for them. Solo Dios, Only en God, su plan bendito, in His plan, ha preparado has a prepared esa persona that person para salvación. for salvation. Entonces, And then, Dios es el que va a hacer posible que la palabra de Dios, es decir, sus leyes, sus estatutos, queden grabados en nuestros corazones según el profeta Jeremías. so God is the one who makes possible that the Word of God, that is to say, His statutes, His laws,
are recorded in our hearts according to what's prophesied by Jeremiah. Entonces estoy hablando que es Dios el único que lo puede hacer, amén. So God is the only one who can do it, amen? Y mire cómo prometió el Señor. And look how He promised it. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Isaí y con la casa de Israel y con la casa de Judá. Behold, days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de sus manos para sacarla de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Yahweh. Not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and on their heart I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. Ahora póngase usted a pensar, hermanos, So think, que Dios mismo, that oiga God bien, Himself, Dios mismo God Himself, bajó al monte Sinaí descended upon Mount Sinai, y les habló. and spoke to them. Les habló al pueblo He spoke to the people audiblemente, audibly, con un sonido fuerte with a strong que voice todos oyeron that everyone y se heard, espantaron, and they were afraid. y les dio sus mandamientos, And He gave them His sus commandments, estatutos, sus His leyes, statutes and laws, para que ellos las so obedecieran. that they would obey them. Ellos se espantaron They were afraid, y le dijeron a Moisés, and que they told hable Moses, contigo. no, let God speak to you. Moisés dijo, pero ustedes tienen que obedecer. Moses said, but you have to Y obey. ellos dijeron, sí, vamos a They obedecer. said, yes, we will obey, Pero no obedecieron, hermano. but they did not obey Him, Ahora right? póngase usted a pensar. So think for a moment, Todas las veces que usted ha escuchado el Evangelio, all the times that you heard the todas las gospel, veces que ha escuchado el llamado de all Dios the para times su you've vida, heard the call of God for your todas las lives, veces que Dios ha hablado a su all the corazón, times God has spoken to your de heart, una forma o de otra in forma, one way or another, y usted no ha querido hacer caso a la and voz you de Dios. have not wanted to draw near to God. Póngase a pensar eso. Think for a moment. El pueblo de Israel actuó exactamente The igual. people of Israel acted in the same way. El Señor les hablaba The Lord spoke to y them, ellos decían, sí, Señor, vamos a servirte. and they said, yes, we'll serve you. Lo clásico, hermanos, de los hijos pródigos, And the prodigal son situation. que se van al mundo, They go to the que world, pecan delante de Dios, they sin before que God, regresan a la they iglesia, come back to que church, Dios los perdona God forgives y them, que se vuelven a ir al mundo and they go back to y the world, vuelven a venir and they come back to y Dios los church, perdona and God y forgives se them, vuelven a and ir they leave again, y vuelven a venir and they come back again, y nunca hay un cambio en sus and there's never a vidas. change in their lives. Cuando una persona es salva When a person is saved por medio de la palabra through the Word y por su Espíritu Santo, and through His Holy Spirit, ellos van a entender then they will el understand mensaje the de Dios. message of God. La palabra The Word es muy importante is very important porque la palabra nos enseña, because the Word teaches la palabra nos us, exhorta, the Word la exhorts palabra us, nos guía, the Word guides nos us, dice qué hacer, qué no tells us hacer. what to do, what not to do. Entonces necesitamos ser muy tontos So para no poder we entenderla. need to maybe be foolish to not understand it. Pero ¿saben qué, hermanos? But look, brothers, Cuando no está el Espíritu de Dios en nuestras when the vidas, Spirit of God is not no in our entendemos. lives, we don't no understand. entendemos. We don't understand. ¿Por qué? Why? Porque ha sido privada de nuestras vidas. Because He has been deprived from our lives. Una de las cosas One of the things que el enemigo se ha encargado which the enemy has done es ocultar la verdad. is to hide the truth. Imagínense ustedes, hermanos, So imagine, brothers, la Biblia fue prohibida the Bible was prohibited desde los años, hermanos, 395 from 395 en el concilio de Constantinopla. in Constantinople. Se prohibió la lectura de las escrituras. The reading of the scriptures was prohibited. ¿Por qué razón? Why? Para que el pueblo no conociese So the la people verdad. would not know the truth. Esta historia de esconder las The escrituras story of hiding the scriptures es una historia muy vieja. is a very old one. El enemigo siempre ha tratado por todos los medios The enemy has tried for everything that's possible que el hombre no tenga el conocimiento de that Dios. man would not have the knowledge of the Word of God. Se prohibió la palabra de Dios It was prohibited, y dice que hubo un papa llamado Dámaso. and Damasus, who was a pope, Dámaso, hermanos, existió en los años
en los años 1833 He existed in 1833, y se convirtió en un hereje. and he became a heretic. Las personas de la iglesia opinaron que no se leyera la palabra de Dios. The people of the church opined that they would not read the Word of God. Y después, hermanos, por muchos años And then for many years, se fue implementando. it was being implemented. Hubo otro papa llamado Gregorio Another Pope Gregory, que apoyó la ley de la prohibición de la Biblia who supported the law of the prohibition of the Bible en los años 1070 in the 1700s. y en el año 1198 Excuse me, in 1198, el Papa Inocencio III Pope Innocent III declaró que nadie debiera leer la Biblia. declared that no one should read the Bible. Y así, hermanos, por muchos And años for many years, en la Iglesia Católica, por in the ejemplo, Catholic Church, nunca se leyó la Biblia, the Bible was never read. nunca se leyó los evangelios. The Gospels were not read. Los padres oficiaban su servicio The fathers would officiate en the latín. service in Latin. La gente no entendía nada, And the people didn't no understand tenía el Latin. conocimiento de Dios. They didn't have the knowledge of God. ¿Saben hasta qué año se leyó la Biblia en la And to Iglesia what year the Bible Católica? was read in the Catholic Church? Corría el año 1962, Until 1962. cuando por primera vez en mi pueblo And for the first time in my oímos village, el Evangelio de San Mateo we heard the Gospel of Matthew, y nos encantó. and we loved it. Todo lo que hizo el sacerdote ese día Everything the priest did that fue day leernos una parte del was to Evangelio read a part of the Gospel. y nos llenó And it filled us, y nos gustó. and we liked it. Hasta ese año Until that year, cesó la prohibición de leer la palabra. the prohibition of not reading Scripture stopped. ¿Por qué razón? Why? Porque para ese tiempo Because by that la time, iglesia cristiana the Christian church había crecido increíblemente had grown incredibly, y toda la gente and all the people con el deseo de leer la palabra with de desire Dios to read the Word of God iban a los templos. would go to the temples. Porque hay una necesidad en el ser humano Because there's a need in man de escuchar la palabra of de Dios. hearing the Word of God. Entonces, hermanos, nacer del Espíritu So to be born of the Spirit, dice la palabra del Señor the Word of God says que nacer del Espíritu that to be born of the Spirit es solamente por la voluntad de Dios. is simply by the will of God. Si usted puede entender eso, And if you can understand this, usted va a decir, no, yo conozco muchos cristianos que son los hipócritas. you say, no, a lot of Christians Yo which are conozco a hateful, who are gente que hypocrites, hasta predicadores y se hablan mal de ellos. and they talk badly about them. No, no lo dudo. I don't doubt that. Pero de una persona salva, But for a person who is usted va a saved, encontrar una rectitud en ellos, you will find a righteousness tendrán within sus them. errores, Yes, they'll have their pero su mistakes, santidad se va a reflejar but their holiness a will través de be su vida, reflected through their a través de su lives, testimonio, through their a testimony, través de su hablar, through their a speech, través de sus tratos, through their a través de su relationships with others, expresión, through a their través de lo que él expressions, tiene en su to corazón. what that person has in their hearts. Por eso el Señor dijo, no puede el árbol malo dar buenos frutos. That's what Jesus Christ said. The good tree cannot give bad Porque fruit. habrá muchas gentes que vengan a la iglesia, But the many people that come to church, pero se les verá una hipocresía en sus vidas. but live hypocritically ¿Por in their qué? Porque lives son árboles malos. because their fruit is bad. Es imposible que el árbol It's bueno impossible that the good tree dé malos frutos. give bad fruit. ¿Por qué? Why? Porque Dios está en sus Because vidas. God is in Su their palabra, lives. su expresión, His word, sus His actos expressions, His son actions manifestados are manifested a través del conocimiento de la through the palabra knowledge of the Word of y de God, que usted pueda comprobarlos con and that ellos. you can prove it through what they do. Nunca los encontrará hablando mal, You never find them nunca los speaking encontrará hablando badly. sandeces, nunca los encontrará peleando, You never find them fighting. nunca los encontrará haciendo You never tranzas. find them hustling. ¿Por qué? Why? Porque han sido unas personas Because there are people salvas who have been saved por el Espíritu Santo. by the del Spirit Señor. of God. Miren ustedes, hermanos, Look, brothers, dice que al salir el Señor Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? as he was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him and asked him, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. And Jesus said to Dios. him, Why do you call me good? No one is good except God alone. Entonces le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre.
You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother. Él entonces respondió y dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. And he said to him, Teacher, I have kept all these things from my youth up. Si no nacieras del agua y de la palabra, If you're no not born podrás ser salvo. of the word and the spirit, you cannot be born again. Ahora déjame decirte algo, mi hermano, Let me share this. que la salvación solo depende de Dios. The salvation depends only upon God. Y hay una participación del ser humano And there's a participation para aceptar Amen. ese principio de salvación. to accept this principle of salvation. Este hombre, este joven, This young man conocía la palabra. knew the word. Cuando el Señor lo confronta, When the Lord confronts him, dice, yo conozco los mandamientos. he says, Yeah, I know the Yo los commandments. he guardado desde mi I've kept them juventud. from my youth. Pero ¿qué tal el Espíritu de Dios? Pero ¿qué tal tu But what participación con about Dios? your participation with God? Déjeme decirle algo que es importante. Something we have to understand. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro morralito algo. We all have something within us. Y cuando nosotros no hemos sido salvos, And we have been saved, un día se va a mirar. one day will be seen. Yo no sé si a usted le ha pasado, I know this has ever happened pero to hay you. personas tan humildes, tan mansos, There are people tan who are caricativos. humble and gentle. Pero un día But one day, que se enojan that they get y se upset, airan they get por angry cualquier razón, for any reason, la gente se queda espantada. then people are surprised. Dice, ah, caray, yo no le conocía ese lado. Like, man, I didn't know that side of that person. Usted puede entender, hermanos, You can understand, brothers, que cuando una persona es salva, that when a person is saved, ella va a poder vivir en santidad. they'll be able to live in holiness. Las iglesias están llenas de gente, Churches are filled with people, algunos con mucho conocimiento. some with a lot of knowledge. Este joven tiene un conocimiento This young man increíble. had knowledge. Conocía bien la Torá, He knew the Torah. conocía bien la palabra. He knew the word. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, ¿ok? Esa cosa, hermanos, esa cosa que nos falta, esa cosa que nos aferramos a ella, He says, look at him. Jesus fell in love for him and said to him, one thing you lack, the thing that we hold on to. llega a la necesidad de esa persona. It reaches out to the need of that person. Eso es lo que no quieres dejar. He said, that's what you don't want to leave. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro del cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. One thing you lack, go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Hay cosas que nosotros no vamos a querer dejar. There are things that we will not want to leave. Hay cosas, hermanos, que el ser humano no va a dejar There are things that man would not want to leave porque está poseído de ello. because it possesses them. Pero él le dijo, afligido por esas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. By these words, he was saddened and he went away grieving, for he was one who owned much property. Tenía muchas posesiones, estaba He had poseído a lot of things. He was possessed by por these su things, riqueza, estaba by poseído his wealth. por su vanidad, He was possessed estaba by his poseído por vanity. su orgullo, He was possessed by estaba his poseído pride. por su forma de He was vivir, possessed by his way of living, estaba poseído en He su was mente, possessed in his en su mind, corazón. in his heart. Y eso es uno de los problemas más graves And que hay en la that's one of the iglesia, most serious things we have in the church. que las personas tienen una posesión The demoníaca en people su are vida possessed demonically in their lives, que no la van a dejar, and they will not leave that thing. que no la van a dejar. They won't leave it. Y dice que el Señor se puso triste, And it says the Lord was saddened porque las personas viven en su necedad, because people live in their en su ignorance, rebeldía, they live in their en su rebellion, contra de Dios, they live against en su God, contra de los hermanos, against the en brothers, sus críticas a las and their hermanas, criticism en of the su sisters, vanidad, and their en su vanities, altivez, and their en su soberbia, haughtiness, en su prepotencia. and their self-dependence. Están poseídos They are possessed, y no pueden alcanzar el reino de and Dios. they cannot attain the kingdom of heaven. Y de eso, hermanos, abunda en las iglesias. And this is abundant in many churches. Pero va a venir un día, But a day will come, ¿ok? El requisito de nacer otra vez the requirement of being born again
es importantísimo. is extremely important. Porque cuando la persona nace del agua y del Because espíritu, when people are born of the flesh, and Hay- of the water and the spirit, hay una combinación entre el Padre y el Hijo there is a combination y between el the Son Espíritu and the Santo de Father Dios and the Spirit of God, para que esa persona so that the person pueda entender, be able to understand, para que esa persona entienda so that person understand que debe dejar lo que lo tiene poseído. that they should leave aside what is possessing them. Siempre les he platicado de un señor que me decía, mira Brian, I yo was quisiera told ir a you, la iglesia. but someone who said, you know, Brian, I want to go to church. Y con una botella de licor me decía, pero mira, And esto with no a me bottle of deja. alcohol, he says, I can't, this doesn't allow me. Y él se identificaba claramente, He identified esto es mi debilidad. what his weakness was. Estaba poseído por el He alcoholismo. was possessed by alcoholism. El ser humano, hermanos, Human beings es tan débil are so weak que se deja dominar por cualquier cosa. that they will be dominated by practically anything. Hace unos 10 años atrás, Some years ago, para no ir muy lejos, to not go too far back, no era tan popular el Facebook, Facebook wasn't that popular. pero ni existía, I don't know if it existed by then. a nadie le importaba. It didn't matter. Hace algunos años, en los años, por ejemplo, cuando se inventó el celular, When the smartphone was invented, the cell phone was el invented, celular era un objeto de necesidad. it was a need. Recuerdo que mi hijo compró su primer celular, remember parecía somebody's first cell phone. un ladrillo, It looked like a brick, no hacía más que llamar. and he just called. That's all it did. La gente no llamaba mucho, The people didn't call a lot, 50 centavos el minuto. 50 cents a minute. Mamá, ahí voy, pum. Mom, on the way, hang up. Mamá, ya llegué, pum. I'm here. And you hang up. Pero hoy, hermanos, But today, all you can eat, all you can eat. habla todo lo que quieras. Unlimited minutes, Y a las personas que les encanta hablar, and people who love to talk, y a las personas que les encanta el chisme, and people who love gossip, al Facebook. they go to Facebook. El Facebook se ha posesionado de la gente tan Facebook has terriblemente possessed people, que la gente vive and obsesionada. people live obsessed ¿En qué pasa en el Facebook? of what's going on Facebook. Dice que 24 millones de It jóvenes says 24 Oiga million bien. young people se sacan fotos a sí mismos. take selfies. Que hay más de 200 millones de personas, And when the 200 million o people, más bien más de 200 millones de veces, or times, las personas se sacan that people fotografías. take their selfies. Hay una obsesión There is an obsession por nosotros mismos. about ourselves. ¿Cómo sucedió eso? How did this take place? ¿Cómo fue que nos pudo posesionar How did it possess us? la televisión? The television? ¿Cómo fue que nos pudo posesionar el deporte? How could we become so obsessed with ¿Cómo fue sports? que nos pudo obsesionar o poseer Or el dinero? how money could possess us? Las personas trabajan porque People quieren dinero, work because they want more and more money. ¿Cómo es posible que estemos poseídos por esas How's it cosas? possible that we are possessed by these things? Y vamos a la iglesia And we go to y church, cantamos and we sing, y decimos que somos and we cristianos, say we're believers, como este joven just like this young man, que se la sabía de todas, who knew it all, pero que estaba poseído. but who was possessed by his... La cosa más Material increíble things. que yo he encontrado The most important thing I found es que la persona tenga necesidad de is liberación that people have a need for deliverance, y no quiera ser libre. and they don't want to be free. La cosa más increíble que yo he The entendido, most critical thing I've understood, que la persona teniendo ese potencial de Es poder ser libre, people having the ability to be free, no son libres. they're not free. Por ejemplo, For example, hay personas que tienen falta de perdón, there are people who have a lack of tienen un forgiveness. rencor contra alguien y no lo They're perdonan. holding a grudge against someone, won't forgive. Y en su odio, en su And in desesperación, their hate, the desperation, quisieran tomarse ellos el veneno they would want to drink poison, y que su enemigo se muriera. and that their enemies would die. Así, a ese grado llegan las personas. To that degree, Cuando la persona está poseída when por people el are enemigo, possessed by the enemy, por las posesiones, por el trabajo, by work, por los deportes, by por sports, todo lo que nos quita de by Dios, everything that distances us from God, hay un tremendo peligro. then there's a tremendous danger. Mire, hermano, hay personas
There are people que están tan poseídas de la pornografía who are so consumed by pornography que no pueden dejar de verlas. that they cannot stop watching it. Hay personas que están tan There are posesionadas en los people juegos, who are videos, so obsessed with video games que se están hasta las 2, 3 de la mañana that jugando they're up videos. playing till 2 or 3 in the morning. Hay personas, y There are déjeme, people- y déjeme decirle, And let me tell you, y brothers, son cristianos, and they're believers, y van a la iglesia, and they go to y church, confiesan que son and salvos. they say they're saved. Este joven This young man es un vivo ejemplo is a living example de lo que es la iglesia en estos días. of what the church is today. Se la saben de todas, They know the word, en la palabra, pero están poseídos. but they're possessed by Y something. somos tan fáciles de dejarnos poseer, And we are hermanos. so easily given over to being possessed by Oh. something. Yo recuerdo una persona que compró un carro nuevo. I remember someone who bought a new car. No dejaba a sus hijos que entraran con zapatos. He didn't let his kids come into the car with shoes on. De esas cosas que suceden, hermanos. Are those things that happen? Venimos del pueblo, We come from our llegamos a los towns. Estados We Unidos, come to the compramos un U.S. carro, We buy a car. nos levantamos en la mañana a ver si está el carro. We get up in the morning, see the car still there. Y en la mañana lo limpiamos, In the lo morning, we lavamos. wash it, we wax Le it, chequeamos el motor. check the engine. Los mexicanos casi todos los sábados le abren el motor a su carro And Mexicans almost every Saturday open the hood and y le ven que le falta. they're taking around to see what it needs. Y nos dejamos posesionar con las And cosas, so we become hermanos, consumed and tan possessed by these things fácilmente so easily que el día que nos lleguen a chocar el that carro, the day when someone hits our car, ese día nos morimos. and that day we die. Piensa, hermanos, Think, en lo que es una persona salva, what is a safe person? que este milagro That this miracle solo puede suceder can only take place a través del Espíritu del through the Señor. Spirit of God. Nacer del Espíritu, hermano. Esta promesa tuvo lugar primeramente en el día de Pentecostés y tendrá su más fiel cumplimiento en el reino. So be more than the Spirit is a promise that took place during the day of Pentecost and also has a prophetic fulfillment. El Señor les dice, The Lord says, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, it's not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for my holy name, which you have profaned among the nations where you went. Qué vergüenza, hermanos. How shameful, brothers. Qué vergüenza que el pueblo de How Dios, shameful that hermanos, the people of llegó a God otros lugares. went to other places, Lo primero que hizo and the first thing they fue did actuar en una forma pagana. was to act in a pagan Fue manner, actuar como unos pecadores. to act as sinners, Fue comportarse como unos to malvados. behave as wicked people. Y estos son los hijos de Dios. And these are the sons of God. Y estos son los que Dios And escogió a su these are the pueblo ones that santo. God chose, His holy Pues people. qué clase de gente son. What kind of people are they? Y el Señor les dice, And the Lord tells them, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst. Then the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when I prove myself holy among you in their sight. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? When did this take place? Él dijo que iba a suceder y las gentes iban a ver, This las would happen, naciones and iban a that people ver. would see Cuando ellos iban a ser salvos when they would be saved del agua, from del the Espíritu. water and the Spirit. Dice, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. For I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you to your own land. Y esparceré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Él iba a esparcir agua limpia, hermanos, sobre los So speak of corazones. clean water upon their Él iba a hearts. quitar la idolatría del He will pueblo. remove the idolatry from the people. ¿Saben ustedes, hermanos, que el pueblo de Israel, The people of Israel, después de haber sido idólatra por muchos after años, having been idolaters for many years, ellos se han convertido ahora they have now become en gente profesional, professional people en gente de negocios, and business people en gente que
que no creen ni en Dios, and people who don't believe in God, pero que tampoco se inclinan ante los ídolos. but who also do not bow down before other idols. Su idolatría que los llevó a la esclavitud, Their idolatry that led them to slavery, al destierro, to being exiled, ellos tomaron en consideración eso. they took that under consideration. Él dijo que que iba a esparcir agua sobre ellos, los iba a limpiar. He said, I'll clean you, sprinkle clean water on you. Cuando Él derrama su palabra en nuestras When he pours out vidas, his word upon our lives, nosotros entendemos then we understand. cuando Él pone su espíritu en When he nosotros. places his spirit within us. Pero el principio de todo But the principle, the es beginning el of all, conocimiento de la is the palabra, knowledge of the word of God, el agua the water, y después el espíritu. and then the spirit. Y os daré un corazón y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. I will put my spirit within you and cause you to walk on my statutes, and you be careful to observe my ordinances. ¿Cuándo sucedió esto, hermano? When did this happen? El día de Pentecostés, hermanos, On Pentecost, estando ellos reunidos en el templo, when they were gathered there, de repente llegó el Espíritu Santo de suddenly the Dios Spirit of God came. y el mensaje que está en el libro de Ezequiel, And the message we find here in que Ezekiel, todas las naciones iban a and dar that all the cuenta nations would realize cuando Él los iba a limpiar con when agua, he was going to cleanse them with cuando Él water, iba a poner su espíritu when en he would place ellos, his spirit within cuando them, ellos le iban a obedecer. when they would obey him En el día de Pentecostés during the day of Pentecost, sucedió. is when this is fulfilled. El milagro sucedió ese The día miracle took place that day, cuando ellos estaban when reunidos they were gathered y de together, repente vino un estruendo del and cielo suddenly a sound came from heaven como de un viento as a recio, strong wind, el cual sembró and toda la filled casa that house en donde estaban in which they were sentados. all seated together. Y les aparecieron And lenguas tongues of fire appeared repartidas como de fuego over them, que se asentó sobre cada uno de and ellos. sat upon each one of them. Comenzaron a hablar en otras They started to lenguas, speak in other tongues. comenzaron a They testificar la started palabra, to testify of the word. comenzaron a dar el They mensaje de began to Dios bring the message of God en turco, en inglés, en in Turk, español, English, Spanish, en ruso, Russian, en todas las naciones que habían of llegado all the nations that were gathered there a Jerusalén. in Jerusalem. Y ese día And in that day, tuvo su primer cumplimiento. it had its first fulfillment. Las personas que fueron salvas el día de The Pentecostés, people that were saved in Pentecost, su vida era una vida tan intachable their lives were so holy que causó la envidia that it caused envy entre los religiosos, amongst the religious folk causó la envidia entre las It caused denominaciones envy que había. and the denominations that existed in that time. Aproximadamente 23 Approximately denominaciones 23 different que tenían el conocimiento denominations that had the judaico knowledge, the Judaic understanding existían en esos días. that existed in those days. Causó la envidia, It caused envy. causó el temor, It caused fear. porque la gente se Because volvía a Dios, People were turning to God. reaccionaban de forma They were positiva reacting in a positive way hacia Dios, to God. se despojaban, hermanos, de todo They demonio, would get rid of eran every demon that they liberados had, and de they la were avaricia, set free from eran greed. liberados They del were odio, set free eran from liberados hate. del They were set resentimiento, free from se resentment. juntaban como They hermanos, would gather se together as reunían, brothers and traían su assemble. They comida, would bring their estaban food. juntos They were together y guardaban los mandamientos de and they Dios kept the word of God. y eran llenos del And Espíritu they were Santo de filled with the Holy Dios Spirit of God. y todo el mundo And the entire world los admiraba. could see it. Ahí nace el cumplimiento de esta That's profecía. where the fulfillment of this Pondré prophecy takes de mi place. espíritu, I will place my Dice el spirit, Señor. says the Lord. Jesús dijo, el Padre y yo vamos Jesus a said, venir y vamos "The a hacer Father, I will morada come con and we will vosotros. dwell in you." Y hermanos, ese poder, esa And this power, revolución, this revolution, ese cambio this espiritual, spiritual change ¡pum!, explotó. exploded. Y ellos, hermanos, salieron predicando, And they went out preaching. la gente se adhería a And ellos, people would come to them. recibía al They would Señor, receive the Lord. recibían la They palabra, would receive the word. recibían el Espíritu They would Santo de receive the Holy Dios, Spirit of God. había un cambio en sus There was a vidas, change in their Dios lives. iba aumentando And God was increasing el número the de number todos aquellos creyentes. of all those believers De manera, hermanos, in such a way que para los años 200 that by the a los años 200s 300, and 300s, el cristianismo era una potencia Christianity mundial. was a world power.
Era una generación, hermanos, que se había hecho They were a generation poderosa. that had become powerful. Pese a que Nerón, pese a que los emperadores Despite romanos Nero and the Roman los Caesars atacaban, los would attack mataban, them, would los persecute them, amenazaban, would kill them and threaten them, nunca they dejaron ellos they never sus principios morales, left their moral sus principios principles or their espirituales. spiritual principles. Nunca se doblegaron ante They ningún never Dios. bowed down before any Eran other God. echados en los leones, They were thrown eran into the quemados en el lion's dens. circo, They were burnt in the pero circus, nunca negaron a Dios. but they never denied God. Eso es lo que Dios dijo que iba a hacer. That is what God said He would do. Yo los voy a lavar, He said, I will sprinkle Con mi them palabra. with clean water. yo los voy a limpiar I will wash them con mi sangre. with my blood. Yo voy a poner mi espíritu en I will place vosotros my spirit within them, y vosotros me vas a servir and you will serve y me, me vas a ser fiel. and you will be faithful to me. Pasaron, hermanos, casi 400 años. And other years went, 400 years went by. Persecuciones, Persecutions, hermanos, muertes. deaths. Las calles de Roma eran alumbradas The por los streets of cristianos. Rome were lit with the bodies of these Christians. En las noches los cuerpos de los cristianos en Roma ardían, And the evenings, their bodies burnt as torches. pero nunca se dejaron doblegar But they never submitted por el emperador. to the emperor. Satanás, hermanos, Satan, que conoce nuestras who debilidades, knows our weaknesses, se hizo presente was present. y empieza a hacer una religión. And they start to create a religion. Constantino se dio cuenta del potencial de esta Constantine gente, saw the power of these people, de la fidelidad de esos of the soldados, faithfulness of the soldiers, de la lealtad de of ellos, their loyalty, de su forma de vivir. of their way of living. Dijo, aquí He said, yo gano las elecciones. I'll win the elections. Y paró de perseguirlos. And he stopped persecuting them, Y la iglesia and the church se durmió. fell asleep. Y ellos tomaron control de ella. And they took control of them, Y quitaron, hermanos, la palabra. and the word was taken away. No la dejaron que la leyeran más. They didn't let them read it anymore. Metieron la idolatría. They introduced Los idolatry. hicieron adorar dioses paganos. They made them worship pagan gods Y los mantuvieron, hermanos, ciegos and kept them in a state of blindness en cuanto a la palabra de as it Dios. pertains to the word of God. Esto fue lo que sucedió This is what happened con la iglesia primitiva. with the primitive church. Llegó, hermanos, la reforma. The Reformation Y came, cuando los reformadores vinieron, and when the reformers, lo primero came, que se imprimió en una imprenta the first thing they printed fue una Biblia, was a Bible. la imprenta de Gutenberg. In Gutenberg, in their Primera language. ocasión que la Biblia King James se escribió, The first occasion which the Bible was printed out, pero solo la leían los sacerdotes. but it was only read by the priests. La gente no leyó la Biblia. The people weren't reading the Bible. Pero los que lograron tener una Biblia But those who managed to obtain a se Bible llenaron de ella, were filled with it, entendieron el mensaje they understood the y el message, Espíritu Santo de and Dios that the Spirit of se God volvió a derramar en la gente poured out y over the people, surgió lo que se llama la reforma and the Reformation took place, y se esparció otra vez el mensaje. and the message was spread again. Hoy estamos en una crisis Today, espiritual muy we are in a fuerte spiritual crisis porque somos dados a la demonización. because we are given over to being Dije demonized, anteriormente, as I said nos before, dejamos fácilmente demonizar. and this happens to us very easily. Usted puede ser una persona muy noble, muy amable, You can be a very nice person, pero que no se metan con usted. but what happens when people Porque make ahí you van a mad? conocer quién es usted. Because then people know who I am, right? ¿Dónde están los frutos del Espíritu? Where is the fruit of the No Spirit? existen, It's not there porque no hay una salvación because there is genuina. not a genuine salvation. Se comenta muchas veces, ¿por qué la gente no ora? People ask, how come people don't ¿Por qué la pray? gente es tan infiel con Dios? Why are people so unfaithful to ¿Por God? qué la gente no entiende su Why do people not responsabilidad? understand their ¿Por qué responsibility? no sabe que tiene hijos que tiene que darle Don't they know cuentas a that they have Dios? children who they ¿Por have qué to no se give da an cuenta account que su for? matrimonio está en Don't they see peligro? that their marriage is in ¿Por danger? qué? ¿Por qué? ¿Por Why? qué? Why? Where? Why? Simple y sencillamente Simply porque las personas because no people han nacido de nuevo. have not been born again. Cuando una persona ha nacido del agua y del When a Espíritu, person is born of the water and the Spirit, ¿saben qué, hermanos? you know what? Entiende la palabra. They understand the word. La palabra lo puede guiar, The word can la guide palabra them. lo puede The dirigir, word can direct them. pero si no ha sido salvo, But if they have not been saved, tendrá una vida
then they will have a life como la vida de este joven, like the life of this young man, de posesión demoníaca possessed by his possessions, por la riqueza, by his wealth, por la abundancia, by his abundance, por el trabajo, by work, por el dinero, by money, por la fama, by fame, por el odio, by hate, por el resentimiento, by por las resentments, novelas, by the soap por el operas, deporte. by sports. Esos son los dioses Those are the gods que imperan en este momento. which rule En in los this seres moment humanos. within people. Es una desgracia, hermanos. It's unfortunate. Es una desgracia, It's truly unfortunate, pero es una realidad. but it is a reality. Entonces, hermanos, es importante que So entendamos it's important for us to de understand qué depende nuestra salvación. on what does our ¿En salvation dónde depend nosotros upon. estamos parados? Where are we standing? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Déjeme decirle algo, hermanos, And I want to share this, que sí existe el concepto that there does exist a concept, equivocadamente. a mistaken concept. Hay algunos que dicen, pero Cristo va a venir Some say, well, Christ is y van a coming venir pruebas and trials y will van a come venir and tribulaciones. tests will come. Entonces Cristo va a venir por los And suyos. so Christ will come for his. Y hay personas que dicen, And some cuando people eso say, suceda, when that happens, yo me arrepiento, I'll get le right, pido perdón a I'll Dios, repent, lo I'll ask for acepto. forgiveness, Déjeme decirle I'll algo, accept querido them. hermano. And brothers, No quiero decepcionarlos, I don't want to pero disappoint si usted you, no lo hace ahorita, but if you don't do it now, Dios no lo va a esperar. God will not wait for you. Déjeme decir, no lo va a esperar. He will not wait for Porque you. cuando Cristo venga, vendrá de Because when Christ repente comes, he will come suddenly, y no sabrá a qué horas vino. and you will not know what time he came. Entonces, el mensaje para So nuestras the vidas message for our lives es qué vamos a implementar en is, nuestras what are we vidas. implementing in our ¿Qué ha lives? hecho la palabra de Dios What en has the nosotros? word of God done Somos in us? soberbios, avariciosos, Are we disobedient? tacaños, Are we somos haughty? blasfemos, Are we somos blasphemous? malvados, somos Are we hipócritas, wicked? Are hablamos we de todos. hypocrites? Do we talk badly about everyone? Y cuando digo esto, hablamos, hermanos, And when I say es en this, un brothers, término general. It's a general thing. Amén. Porque a Amen? mí ni hablar por teléfono me gusta. Because I don't like talking on the phone. Mensajes tengo uno o dos y ni los contesté. I have like messages, I don't No me answer them. interesa, tengo cosas más importantes que hacer. I have other things to do. El otro día yo The other day, oía de alguien que decía que tenía 11,000 emails. I heard someone say they had like 11,000 unopened 11,000 emails emails en un mes. in a month. Es una barbaridad, hermano. That's crazy. Entendamos esto, Let hermano. us understand this. ¿Qué pasó What happened? cuando nosotros venimos a la What iglesia? happened when we came to church? ¿Qué pasó What happened cuando nosotros aceptamos a Jesús? when we accepted Christ? Déjeme decirle algo. I want to tell you this. Cuando yo le pregunto a una persona, cuéntame tu testimonio. When I ask someone to share their testimony, Me encuentro, hermanos, con que yo vine a la iglesia, if I walk in the church, me sentía muy triste, I felt sad pero llegué a la iglesia But y I me came to sentí más church, contento. and I felt better. Sentía que cuando yo venía a la iglesia me hacía sentir bien. I felt when I came, I felt Y desde good. entonces yo soy cristiano. And since then, I'm a Christian. Y algunos otros, ¿qué pasó? No, si tú hubieras visto. Well, what happened? Mi matrimonio estaba por los suelos. My marriage was Pero yo almost vine a la broken, iglesia, but I encontré came to amigos. church, Y I found friends, y todo se compuso. and everything got right. Y yo soy cristiano por eso. And I'm a Christian because of that. Y usted puede, yo he escuchado muchos testimonios I've heard many testimonies que hay muchos argumentos por los cuales están en la in iglesia. which there are many excuses by which they are in church. Algunos están en la iglesia porque le tienen miedo al infierno. Some are in hermanos. church because they're afraid of hell. No se quieren ir al They don't infierno. want to go to hell. ¿Ok? Y ese es su miedo. Esa es And la that's razón por la que their están en la fear. And iglesia. that's why they come to church. Eso es absurdo, hermanos. And that's ¿Qué absurd. infierno y qué infierno? Les importa hell? más su miedo al infierno They're more interested que la about obediencia a la avoiding palabra, hell than in obeying God, que obedecer a su Espíritu Santo, than in obeying the Holy que Spirit. mantener esa fidelidad a Dios. To keep that faithfulness to God. Que déjeme decir, hermanos, no es To difícil. tell your brothers that it's not that Cuando difficult. Cristo viene a tu corazón, When Christ comes into es your heart, fascinante. It's Es something lo más that's hermoso que tú fascinating, puedes the most sentir. beautiful experience that you can have. Yo recuerdo mi liberación. I remember my Yo deliverance, recuerdo mi vida de malvado, de remember perverso. my life when Yo I was recuerdo mi wicked, vida, hermanos, cuando when I era was el más sinful, blasfemo de todos. when I was Yo recuerdo, cursing all the hermanos, la time. vanidad. Yo recuerdo el I pecado. remember the vanity, Yo I remember recuerdo la the sin, idolatría. I remember the Yo recuerdo los idolatry, pecados de mis I remember the antepasados. sins of my Todo lo ancestors, que agobiaba mi vida, everything that hermanos. had afflicted my Un life. día, And one el day, Espíritu Santo vino the a mi Spirit of vida. God came to my life. Yo no conocía la Biblia, I didn't know the Bible, pero me hablaron del milagro but they del spoke Señor, to me about the miracle of del perdón salvation. de Jesús. About the Algo forgiveness of sucedió en mi Christ. vida, me cambió. And something came to Y my yo dije, life and Señor, it yo te changed voy me. a servir And I said, Lord, I'm going todos to los serve días de you. mi vida. I'm going to serve you. Y algo pasó. And something happened.
Al otro día, hermanos, The next day, ya no hablaba groserías. I wasn't speaking badly Yo era anymore. el más grosero en México. I was cursing all the time. Todos los que Prior to that, se ponían conmigo a los albures, yo los dejaba humillados. and if people try to talk badly to me, I would just humiliate them. Ponían a sus familiares en el piso, los I would ensuciaba y con insult mi them. boca I would sucia. tear them down with my words. Algunos que les ganaban me ofrecían mis golpes. Si no te callas te voy a dar. Pues no se Some would pongan threaten to say, if you conmigo. don't shut up, I'm going to beat you La up. soberbia, la I altivez, said, well, don't get into it hermanos. with me. That was my haughtiness. That was my pride. Pero algo pasó. But something happened. Cuando Cristo vino a mi corazón, When algo pasó. Christ came to my heart, Me something happened. cambió. He changed me. Al siguiente día, cuando llegué a mi The trabajo, next day when I went to my job, para saludarnos nos mentábamos la mamá. back then we would insult each other's mothers to say Así es hello. que cuando llegué a mi trabajo me mentaron mi mamá y me echaron como 3, 4 groserías. They would see me and insult me. Y yo me reí. And I laughed. Y aquellos parece como que me burlé de ellos. And it's like I had mocked them. Ponen a mi mamacita por el And then piso, insult my por mom and todos lados. drag her name Se everywhere. burlan de mí, They made fun of me, esperando que yo les contestara de la misma forma. waiting for me to answer the same way. Todo ese día All that day fue un tormento para mi was a vida. torment for my life. Me traían para arriba, me traían para abajo, They were a doing this, grosería, doing a that. blasfemia, Blaspheming, a cursing. burla. Hasta que al fin me dijeron, espérame, Until- espera, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Until finally they asked, what happened to you? Yo les pude testificar And I anoche. could testify last night, Cristo vino a mi corazón. Christ came into my heart. Anoche Él me Last salvó. night, Anoche he Él me saved me. perdonó. Él me Last cambió. night, He changed me. ¿Sabe qué me dijeron? Con You know what they said? razón. They said, Hasta no tu wonder. rostro te cambió, hasta te ves I diferente. see even look different. No pude seguir en ese trabajo. I couldn't continue the job. Me tuve que ir, hermanos. I had to leave. Era un tormento. It was a torment. Dios, que es misericordioso, God, who's merciful, me salí afuera a orar un rato. I will go outside to pray. Pasó un señor que era A cristiano. man passed by who was Tenía un Christian. taller de herrería. He had a steel Yo business. soy herrero, soy I'm a soldador. welder. Y le dije, oiga, ¿usted no tiene trabajo para mí? I asked him, hey, do you have a job for me? Dice, ¿cómo no? He said, yeah, Vete mañana. come tomorrow. Pero mi hermano también. I'm a También brother era tu too. hermano. Yeah, you can ven. bring him too. Cuando llegué al trabajo, le When dije, I ¿sabe got qué? to work, Yo le voy a trabajar desde las 5, 4 de la mañana I said, I'll work from 4 or 5 in the morning hasta las 5 de la tarde. until 5 in the evening. Después de eso, After that, yo tengo un compromiso. I have a commitment. No, está bien, dice, no te He preocupes. said, it's okay, don't worry. Y ese fue mi meta. And that was, Nunca me Me. ganó que quédate un poco de overtime. oh, give me a little Vas a ganar overtime. más dinero. I earn more money. No me interesa. I wasn't interested in A overtime. mí lo que me interesaba What I was interested in eran las cosas de Dios. wasn't the things of Lo God. hice hasta este momento. I did it until this moment. ¿Por qué, hermanos? Why? Porque hay una carga en mi Because corazón. there's a burden in Pero my no es heart. carga. It's not Es a un burden. placer. It's a pleasure. Vivir en Cristo es un To live in placer. Christ is a pleasure. Es un gusto, hermanos. It's a pleasure. Por eso dijo Pablo, para mí vivir es That's what Paul Cristo, said. For el me to morir live es is ganancia. Christ and to die is gain. Y ya me tardé, hermanos. Dios espera una reacción como la de este leproso, And God expects a reaction like this leper de agradecimiento. of gratitude. Este leproso llegó ante Jesús This leper came before Jesus junto con otros 10. along with 9 others. Le dijo, ve y muéstrate a los He said, go and sacerdotes. show yourself to the priest. Y cuando ellos iban, hermano, And oiga when bien, they went, cuando ellos and iban, when they went, fueron sanos. they were healed. Pero ¿saben qué, hermanos? But you know what? Los otros 9 se fueron. The other 9 took off. ¿Qué sacerdote ni qué What sacerdote? priest and what priest? Vámonos a la casa, mira Let's cómo go home. estamos limpios. We're clean. Y eso es lo que muchas veces hemos And that's hecho. how many times we have No done. nos ha importado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, It doesn't matter what God has done. sino vamos una vez más But rather we go y again nos ensuciamos and we get y filthy nos colmamos de paganismo and we y nos return colmamos de to perversidad. paganism, we return to Y perversion, no hacemos caso al Señor. and we don't pay attention to the Pero Lord. el otro dijo, fue al sacerdote, But then went to the priest, buscó a Jesús he looked for Jesus, y le dio gracias. and he thanked him. Jesús le dijo, no son 10 los que fueron limpios y los 9 ¿dónde están? Then Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? No hubo But quien the 9, where are they? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Was no one found who returned to give glory to God except this foreigner? Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. And he said to him, stand up and go, your faith has made you well. Aquí hay otro caso, hermanos, There's another case de here un hombre poseído. of a man who was possessed. Ya les hablé de la posesión, ¿verdad? I talked to you about possession. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser liberados I don't know how many want to be set free de eso que los posee. of what possesses you. Personas que están poseídas People who are possessed por el resentimiento, in resentment,
Y ya hablé un poco de esos. And I talked about those. Usted ya pudo identificar cuál es su posición. You can identify what yours is. Usted ya sabe qué es lo que no puede dejar. You know what it is that you can't set aside. Pero uno que estaba miles de veces poseídos por But one who demonios, was strongly possessed, Jesús lo liberó. Jesus Christ set him free. ¿Saben qué hizo este hombre, hermanos? You know what this man did? Después de haber estado tanto tiempo fuera de su After familia, having spent so much time from his family, quería estar con Jesús. he wanted to be with Jesus. Cuando Jesús se sube a la barca, When Jesus was in the boat, lo ve en la barca. he sees him in the boat. ¿Qué estás haciendo aquí? He asked him, "What are you doing?" No, Señor, yo te quiero servir. He says, "No, Lord, Yo I te quiero want to servir. follow you. Yo quiero estar contigo. I want to be with you. Yo quiero servirte siempre en mi vida. I want to always have you in my life." Oh, de veras. He says, Sí, "Really?" Señor. I said, "Yes, Concédeme estar contigo. I want to be with you." No. No. Vete, Go, háblale a tu familia, go speak to your family. dile a la gente Tell the people de lo que Dios ha hecho of what contigo. God has done in your life. ¿Cuándo hemos hecho eso en nuestras vidas? When have we done that, brothers? ¿Cuándo nosotros hemos dejado de la posesión que When have we ha poseído set nuestras aside the vidas? possession in our lives? Tenemos que entender, hermanos, We have to que un understand pensamiento that continuo en nuestra A vida continuous thought in our es lives posesión is demoníaca. a demonic Cuando no va possession dentro de la when it is voluntad not de Dios within the will of y God, que Dios puede liberar. and that God can set us free. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. If anyone is in Christ, is a new creature. La nueva criatura The new creature, viene, dice, y las cosas viejas pasaron though things have passed away, y ahora son todas hechas and behold, nuevas. all things are made new. Y todo esto And all of this proviene de Dios. comes from God. ¿Entiende eso, hermanos? Do we understand this? Todo eso proviene de Dios. All this comes from God. Pero ¿estamos dispuestos a que Dios nos provea esto? Are we willing for God to provide this to ¿Estamos us? dispuestos a dejar nuestro egoísmo? Are we willing to leave ¿Estamos our dispuestos selfishness? Are a we willing entregarle al Señor to give to the Lord lo que nosotros somos? what we are? Aquí hay algo en que nosotros podemos responder. There's something here which we can respond to, Y se trata, hermanos, and it has to do de la clase de amor que le tenemos a Dios. with the type of love that we have towards God. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el amor. On how many of you know love? Cuando usted se enamoró, When you fell in love, enamorarse es la cosa más preciosa que existe en el mundo. fall in love is the most beautiful things in the world Porque hay un compromiso, because there's a commitment. porque hay una obediencia There is an obedience a lo que nuestro cónyuge quiere. to what our spouse desires. Nos convertimos en sus siervos, We nos convertimos en serve them. que los vamos a complacer. We want to please them. El Señor, hermanos, les The dice a Lord sus discípulos, Tells his disciples, ustedes no me aman porque no guardan mis mandamientos. you don't love me because you don't keep my commandments. Porque cuando el Señor nos pide algo, Because the Lord asks us for something, no queremos hacerlo. we don't want to do it. ¿Se acuerdan que leímos Do you remember what we que el read? pueblo de Israel, Dios se les apareció en el That- monte Sinaí, The Lord appeared to the people of Que les Israel dio on sus Mount Sinai, mandamientos. and he gave them his commandments, que no los obedecieron? and that they did not obey them? No le amaban, hermanos. They didn't love him. Por eso el Señor Jesús That's why the Lord, implementa su palabra Implements en su pueblo his word and his y le dice que people, la cosa más and importante tells them the most important thing es amar a Él. is to love. Si me amáis, dice, guardar mis mandamientos. If you love me, you will keep my commandments. ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa esto, hermanos? Do you know what this means? ¿Saben qué dicen las iglesias? No, los mandamientos es en el Antiguo Testamento. Some churches, well, the commandments in the Old Testament, No, no, man. no, la ley es No, para ellos. the law is for them. Nosotros estamos bajo la gracia. We're under grace. Pero el Señor dice, si me amas, But the Lord says, if you love me, guarda mis mandamientos. you will keep my commandments. Yo rogaré al Padre y Él nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. I will ask the Father, and he will give you another helper, that he may be with you forever. ¿Se acuerdan que hablamos del Espíritu de Jehová? And we talked about the Spirit of the Lord. Bueno, ese es el Espíritu que dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conoceréis porque está en vosotros y será en vosotros. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him or know him, but you know him because he abides with you and will be in you. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and will come to him and make our abode with him. Dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Judas not Iscariot said to him, Lord, what then has happened that you are going to disclose yourself to us and not to the world? Respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Jesus answered, said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. He who does not love me does not keep my words, and the word which is in your heart is not mine, but the Father's who sent me. Yo creo que esto no necesita interpretación. I don't think this needs an interpretation. La iglesia en estos momentos sufre de este The malestar. church suffers from this right now. No quieren aceptar They don't want to accept la palabra de Dios. the word of God. No quieren aceptar They don't want to accept el Antiguo Testamento. the Old Testament. No quieren aceptar la They don't Torah. want to accept the No quieren Torah. aceptar, hermanos, They don't want to accept lo que Jesús dijo. what Jesus said. ¿Por qué? Why? Porque sus obras eran Because the malas. works were bad. Porque lo que nos tiene poseído no nos Because deja mirar what is possessing us adelante. doesn't allow us to see. Déjeme decirle algo en esta mañana. Look, brothers. Dice que respondió el Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? And Nicodemus answered, how can I do this? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? And Jesus said, are you not the teacher of Israel? You don't know the answer? El milagro de salvación se The work of realizará en tu salvation vida will be carried out in your life cuando el Espíritu Santo de Dios when the venga en Spirit tu of vida God comes into your life y tú vas a reaccionar. and you react. Tú vas a decir, voy a perdonar. You will say, I will forgive. Tú vas a reaccionar, voy a dejar hacer lo You que say, hacía. I will stop doing what I was doing. Voy a poner las cartas en la mesa. I'm going to put the cards on Voy the a table. hacerle fiel al Señor. I'll be faithful to Voy a the servir Lord. a mi iglesia. I will Voy serve a my hacerle fiel a Dios church. en los I'll be servicios. faithful to God in the Voy a hacer services. su voluntad, I a will obedecer do su palabra, His will. I will a be His obedecer word. sus mandamientos. I will do His commandments. Aquel joven que vino a Jesús The young corriendo, man who came to Jesus urgido de la running, presencia de Dios, moved by the word of God, queriendo el reino de Dios, wanting the kingdom of heaven. que el Señor dijo, guarda mis The mandamientos. Lord said, keep my Y dijo, yo los he commandments. guardado. He said, I've kept them all. Pero estaba poseído, But he hermano, was consumed de muchos demonios. by demons. Ahora entiende eso. So understand Cuando this. el Espíritu Santo de Dios When the Spirit viene, of God comes, Saqueo era un endemoniado, Zacchaeus was era un demonized. avaro, And he was era greedy. un tramposo, And he was hermanos. a hustler. Nadie lo quería porque No era one un wanted ladrón. him because he was a thief. Eso era. That's what he was. Pero él vino a Jesús. But he came to Él Jesus. vino, él quería oír la palabra de Dios. He wanted to hear the word of God. Cuando el Señor le dice, yo tengo que And when entrar the en Lord tu casa, says, I'm going to hang out at your house estoy today. necesitado de ir a tu casa, quiero ir a tu casa. I need to go to your house. Es lo que Dios quiere, ir a tu That's what casa. God wants to come to your ¿Cómo le house. vas a recibir? How Otro will you día. receive him? No, ahorita no Well, tengo tiempo. I don't have time right now. Saqueo se enamoró. Señor, ¿cómo no? Zacchaeus Pásale. said, of course. Y le recibió Come gozoso. to my house. Muchos no quieren aceptar a Many don't want to Jesús receive Jesus porque no quieren oír la burla de sus because they sus don't want to hear the amigos. mocking of their Porque no quieren friends. decir, y ahora tú, Santurú, ¿qué te pasó? This is what ¿Por qué ya no happened. tomas con nosotros? ¿Por qué ya Why no do dices you malas not, how palabras? come you don't drink with us No anymore? How come you quieren don't que curse ser anymore? confrontados. They don't want to be confronted. Pero Saqueo dice, Señor, But Zacchaeus says, la mitad Lord, de mis bienes doy a los I give pobres. half my goods to the Si poor. en algo he defraudado a And alguien, lo devuelvo con Hustle el from cuatro anyone, tanto. I will pay it back ¡Pum! fourfold. El milagro se hizo. And the miracle takes place. Dice, hoy ha venido la salvación de It's esta today's casa. salvation has come to this house. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a Because salvar the Son of Man came lo to que se seek había perdido. and find that which was lost. Y nosotros estábamos perdidos. And we were lost. ¿Por qué no dejamos que esta mañana Why don't we allow him this morning Jesús entre a nuestra for casa? Jesus to come into our home? ¿Por qué no le ofrecemos al Why do Señor we not offer him lo que más queremos? what we love the most? Miren, hermanos, Look, brothers, conocí a una señora hace muchos años I know someone many years ago que estaba en la iglesia, who was in the church. muy buena cristiana, cantaba, She wasn't a Christian oraba, and she sang and she prayed. And lo clásico de un cristiano. the classical thing a Christian does. Pero un día But una one day, persona le jaló a su niño a person y pulled dijo, her no andes child corriendo. and said, don't run. Y aquella señora se levanta, hermano, And that endemoniada. lady gets up Y le demonized. dice, a mi niño nadie And me lo said, toca. no one touches my child. Porque el día que yo sea me voy de esta Because iglesia. if they're going to leave the church, Su niño era su ídolo. her child was Su her idol. niño era lo que más le importaba. Her child No was le what mattered to importaba her the Dios, most. no le importaba la iglesia, no le The church importaba su didn't matter. cristiandad, no le God, importaba nada. Christianity didn't matter. Lo que le importaba era su hijo. What mattered was her child.
¿Cómo Dios va a entrar en una casa How is God going to enter into a home donde Él no es importante? and where He is not important? Nunca sucederá el milagro. The miracle will never take place. Tenemos que abrir nuestro We corazón. have to open our hearts. Y no importa la clase And it de doesn't malvados matter que hayamos the sido, types of wicked people we have been. Dios va a hacer la obra. God will do the work. Si no sucede ese milagro, If that miracle doesn't take vamos a place, continuar con una iglesia then we'll continue with the church decadente, that is in chismoso, decline, that gossips, hipócritas, that is hypocritical, malvados, that is perversos, wicked, that is perverse. que se va a ir por ahí. "Ja, es que usted no lo conoce, pastor, pero si Like, vieron Pastor, you don't know that person. lo clásico, aquí en Hawái, hermanos, Here in Hawaii, brothers, aquí en Hawái, usted haga algo malo if you do something bad here in Hawaii, e inmediatamente corre como pólvora. then it spreads like Principalmente si wildfire. alguien trabaja en la construcción, Especially someone works in construction. It como spreads. pólvora. People, everyone knows what happened. Usted haga algo bueno, You do something good, nadie se da cuenta. no one realizes it. A nadie le interesa, no se No dan one's cuenta. interested. Pero qué vergüenza, hermanos, But how shameful que el pueblo de Dios sea the tenido por people of hipócrita. be Eso no identified sucedió. as being hypocritical. Eso no sucedió en la primera iglesia. That didn't happen in the Ellos se first morían church. por la palabra, They died for eran the word echados of a God. los leones por la palabra, They were cast in the eran lions because of the encendidos con word. fuego por la They were set palabra. on fire because Nunca of se the word. avergonzaron del Señor. And they were never ashamed Me da of Jesus tanta Christ. tristeza saber que And it's aquí so en la sad isla hay cristianos que andan por allá that there are, trabajando, and here in the islands, we have blasphemous, Christians who are working the blasphemous, the tomadores, drinkers, con problemas en la with ley. issues of the law. ¿Y qué es eso, hermanos? And what is that? Bueno, eso es lo que estamos pasando. That is what we are Esa es la going through. crisis That espiritual is the spiritual que se está crisis pasando that en we las are cosas de Dios. going through in these moments. Y nos preguntamos, And ¿pero we ask por qué? ourselves, why? ¿Pero por qué la gente no viene a la Why iglesia? do people not come ¿Pero to por qué la church? gente no le interesan las Why are cosas de people not Dios? interested in God's Porque things? simple y sencillamente no han Because simply, nacido de sincerely, nuevo. they have not been born No han again. nacido del agua They have been, y del Espíritu. not been born of the water and the Spirit. Hay un pasaje último que quiero hacer referencia The last passage I want to refer to. y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of the Man be lifted up, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. so whoever believes in him will have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gives the only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Who believes in him is not judged. He who does not believe, he has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Y si usted se da cuenta, ¿cuántas veces dice creer? And how many times say believe here? ¿Cuántos de ustedes pueden tener esa noción? ¿Qué quiere decir creer? What does believe mean? Obediencia a Dios. It means obedience to God. Obediencia a su palabra. It means obedience to El his que en word. él cree no es He who condenado. does not believe in him is Pero not el que no condemned. quiere obedecer But he ya does es not want to condenado. obey, is already No condemned. piense, no, a la hora de la hora, con un buen arrepentimiento, Some me voy con people Dios. like, well, at the time I repent, Eso I'm no es good. verdad, hermano. That's Eso no not es how it verdad. works. Déjeme decirle, Dios nos habla, Dios nos God previene, speaks to us. Dios está hablando a nuestro God corazón. warns us. He's speaking to our hearts. ¿Cómo le vamos a recibir? How will we receive him? Yo estoy a la puerta I'm at the door y llamo. and I knock. Si alguno abre la puerta, If someone opens the door, entraré, I will go in, cenaré con I él will eat with him, y él conmigo. and he will eat with me. Pero ¿qué pasa si no le quieres But abrir what la happens puerta? if you don't want to open the door? Pero ¿qué pasa si no le quieres recibir What happens if como you don't want saqueo? to receive him like Pero ¿qué pasa Zacchaeus did? si no le quieres recibir What will happen? como a aquel joven? Like that young man. ¿Cómo le vas a recibir? How will you receive him? Perdón, Saqueo sí le recibió. But Zacchaeus received ¿Cómo le him. vas a recibir como Saqueo? How you receive him like Zacchaeus? O le vas a recibir como aquel Or joven like that young man que no quiso who did seguirlo, not want to que follow no him, quiso dejar lo que le who didn't estorbaba. want to leave behind what was tying him down. Piensa, hermano, Think. la oportunidad de The nuestras vidas opportunity in our lives, viene siempre en nosotros. they're in us. Pero cuando llegue el But momento, when the moment comes, tú vas a decidir. you will decide Tú vas a buscar de Dios. if you're going to seek Dios sabe God que si le vas a buscar, or if you're going to Él seek te Him, va a dar la oportunidad. and He will give you that Pero si Él opportunity. sabe que no le vas a But if He buscar, knows that you will not seek Him,
¿Cuál es el sentido? then what's the issue? No puedes decir, a la hora de la hora me voy a You can say, arrepentir. well, at the moment, Eso no es verdad, no I existe eso, repent, hermano. and that's not going to happen. Dios no va a estar esperándote God is not waiting for hasta el you último momento. until the last moment. Dios está esperando ahorita. He wants you now. Quiere que abras tu casa. He wants you to open your Quieres que abras heart. tu corazón. He wants you to open your house. Quiere hacer un cambio en tu He vida. wants to carry out a change in your lives, Pero tú necesitas querer. but you need to want it too. Si Saqueo al ver a Jesús hubiera dicho, oh Señor, qué bueno que te vi. Bye, Dios te ve. Adiós, Señor. If the kid said, well, I saw you, I'm good. Jesús lo llamó, yo quiero entrar en tu casa. Jesus said, I want to go Jesús with te you. está llamando esta mañana. Jesus is calling you Quiere this entrar a morning. tu casa. He wants to go into your Quiere house. hacer un cambio en tu vida. He wants to be the Pero Lord of your Dios life. nunca te va a forzar. But he will never force Nunca you te to va do a it. forzar. He doesn't force you. Tú tienes que decirle, You have to tell him, Señor, la Lord, mitad de mis bienes, half of my doy a los possessions I pobres. give to the poor. Si en algo he defraudado, And if someone has stolen lo from devuelvo someone, cuatro then I will tantos. restore it fourfold. ¿saben qué significa? You know what that means? Deja tu ídolo, It means leave your idols. deja tu reposo, It deja, means deja tu leave recreación, our rest, deja tu idolatría. to leave our idolatry. Hay gente que dice, ¿por qué no me vas a la iglesia? Es que trabajo. People say, how come you go to church? Well, I'm working. ¿Tan tarde trabajas? You work so late? No les interesa. They're not interested. No están interesados en Dios. They're not interested in Simple y God. sencillamente Simply and sincerely, no quieren nada. they want nothing to do Esta with mañana God. Dios está hablando a tu And this corazón. morning, God is Está speaking to your tocando a hearts. tu vida He is knocking at your life porque Dios lo está preparando because God is preparing us para su venida. for His coming. Yo no sé cuántos se dan cuenta de eso. I don't know how many realize Pero this. esta iglesia, la visión de esta iglesia But the es vision of the prepararnos church para la venida And del to prepare you Señor. for the coming of Christ. Y siempre será mi deber como pastor It'll be an obligation to the pastor traer el mensaje to bring the a la message conciencia, to the a conscience sabienda que ustedes Knowing deben de estar bien that entrenados. you should be well trained ¿Qué es lo que a Dios le agrada of what pleases y qué es lo God que a Dios no le and agrada? what does not please Him. Y yo me libro de cualquier And condenación. I'm free from any Porque condemnation yo les transmití el because I mensaje transmitted the message to lo que you Dios quiere de ustedes, of what God lo que Dios demanda. wants from you, ¿Cómo le vas desires a from recibir you. esta mañana? How will you receive Ponte Him de pie. this morning? I Vamos a ask that orar. you please stand. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, una vez más. Bueno, Nicodemo no entendía de lo que se trataba y Jesús rápidamente va al grano y le dice, yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú necesitas, y le dice, ten necesario nacer otra vez, que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y él se queda más que sorprendido, dice, ¿qué quieres decir con eso? Es imposible. Bueno, el nuevo nacimiento es la transformación de una vida pecaminosa, una vida de desastre, una vida de enfermedad, una vida de posesión demoníaca a una vida normal. Cuando eso sucede es que la persona nació otra vez. Su vida cambió por completo. Antes era un borracho, era un drogadicto, era un pandillero, era un marihuano, era un adúltero, era un fornicario. Pero ahora es un siervo de Dios, algo que es sorprendente. ¿Cómo puede ser eso? Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Nacer otra vez es renovar su vida en Cristo Jesús, vivir la vida en Cristo, estar en la plenitud de Él, y solamente lo logramos a través de ¿qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios y de la elección de Dios que ha hecho para nuestras vidas, para salvación. No sé cuántas personas podrán escuchar este mensaje y decir, ¿qué quiere decir con eso? ¿Yo estaré en el plan de Dios para salvación? Bueno, déjeme decirle, la salvación es un milagro. Sucede cuando el Espíritu Santo de Dios toca a las gentes y la gente puede entender y decir, ese soy yo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dijo aquel. Si de algo he defraudado, yo lo vuelvo con el 4 tantos. Había un cambio radical en su vida. Yo conté mi testimonio a través del mensaje de lo que Dios hizo en mi vida, cómo me cambió, cómo me transformó. Ahora soy diferente, gracias a Dios. No soy perfecto, pero Dios está haciendo en mí su voluntad. Dios está trabajando en mi vida. Dios está quitando las cosas que no le agradan. Dios está teniendo misericordia de mí. Dios ha engrandecido su buena voluntad para con mi vida. Por su gracia bendita soy salvo. Por la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario soy perdonado, limpiado. Y eso es el milagro de la salvación. Yo les exhorto en este día que si usted no ha tenido esa experiencia de la salvación, acepte al Señor a Jesucristo. Lo que Dios no puede hacer es forzar a nadie. Esto tiene que ser de un corazón voluntario, porque Dios sabe quiénes van a ser salvos. Si en tu corazón está
el buscar de Dios, si está en tu sentir el acercarte a Dios, Dios va a hacer lo posible porque tú tengas el conocimiento, porque alguien te regale una Biblia, porque alguien te invite a la iglesia, porque alguien vaya a orar por ti, porque alguien haga algo por ti espiritual y tú vas a entender, Dios me está llamando. Cuando sucede ese milagro, está dispuesto a abrir tu corazón, está dispuesto a que Cristo entre en tu corazón. Va a ser la experiencia más fabulosa, más hermosa, que nunca te vas a arrepentir de ese día. Al contrario, lo vas a recordar con todo gusto. En el nombre de Jesús, allí donde estás, te voy a invitar este momento. Para que si tú has sentido en tu corazón que la palabra ha hablado en tu corazón, invites a Jesús a que entre a tu vida. El Espíritu Santo va a hacer ese cambio radical. No vas a ver ángeles, ni querubines, ni ruido, ni luces, ni nada va a aparecer en tu casa, en donde estás. Pero la presencia de Dios puede hacer la diferencia. Aún ahí en donde estás, el Espíritu Santo puede tocar tu corazón y tú puedes ser perdonado por la sangre de Cristo y vas a sentir su presencia cuando tú abras tu corazón y le entregues tu vida a Cristo. Dile esta oración conmigo. Señor, reconozco que he pecado delante de ti. Estoy muy preocupado por esto. Estoy muy triste por lo que yo te he ofendido, pero te ruego que me perdones. Quizá lo hice al propósito o a lo mejor inconsciente, pero sé que te ofendí. Perdóname, Señor. Estoy cansado de esa vida de pecado. Yo quiero que entres a mi vida, me cambies, me transformes, quites toda esa maldad que hay en mi vida, todas esas adicciones, todas esas posesiones demoníacas que me tienen atado, que no puedo ser feliz, que me mantienen en depresión, que vivo deprimido por causa de todo lo que me agobia. En el nombre de Jesús, Señor. Abre tu corazón, dile, Señor Jesús, ven a mi vida, entra a mi corazón, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura, que este sea el día de mi nuevo nacimiento y márcalo ahí en el calendario. Hoy, este día, yo nací para Cristo. Hoy, este día, yo viví para Cristo. Hoy, este día, Él me perdonó. Hoy, este día, Él me apartó para su reino. En el nombre de Jesús lo declaramos. Gracias, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que tú has salvado en estos momentos. Permite que ellos puedan complementar su salvación a través de tu palabra, que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. No te preocupes por tus fallas, no te preocupes por tus primeras fallas. Dios va a obrar en tu vida y te va a cambiar y te va a transformar y tú vas a poder ser un hijo de Dios. Ya lo eres a través de la confesión y de la aceptación a Jesús como tu Salvador. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo.